Amén, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Bendito y poderoso es nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más, mis hermanos, mis hermanitos, hermanitas, todos amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, hermanos en Cristo que nos ven. Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí una vez más con la bendición de nuestro Padre Celestial, con este gran privilegio de traer su palabra. Y vamos a llevar, a concluir más bien el tema que empezamos el domingo, que se llama Padre, hágase tu voluntad. Esta es la segunda parte de ese tema, de esa prédica que el Señor nos puso en el corazón y era demasiada el material, las cosas que el Señor me traía a la mente para hablar, para hacerlo todo en una sola prédica, así que lo dejamos para este día. Y bueno, ¿estamos listos? Amén. Perfecto. Bueno, vamos entonces a empezar con una pequeña oración. Padre amado, bendito y poderoso Dios, oh mi Señor, mi Dios, mi Salvador, estamos aquí, Señor, una vez más, Padre, para honrar y glorificar tu santo nombre. Hágase en mí tu voluntad, Señor, oh Padre Santo, unge esta palabra, mi Dios, que sea con tu respaldo, con tu Espíritu Santo, mi Señor, con denuedo, con autoridad, con conocimiento, poder de lo alto, Padre Santo, que yo lleve esta palabra, mi Dios amado. Sé tú glorificando tu santo nombre, mi Dios, oh Padre Santo, pues eres tú el que hace la obra, es tu Santo Espíritu, Señor. Yo tan solo soy tu instrumento, mi Dios amado. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Y ahora, Padre Santo, oh mi Dios, nos disponemos a leer tu palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con el respaldo y la guianza de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a empezar, mis hermanos, en el libro de Colosenses. Oh, perdón, no se los había mencionado, ¿verdad? Disculpen, en lo que los buscan, un momentito, es Colosenses capítulo 1. En el versículo 9, por favor. Me avisan cuando lo tengamos. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice la palabra del Padre así. En Colosenses capítulo 1, versículo 9. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 11. Y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Preciosa la palabra de nuestro Dios. Estos versículos, mis hermanos, cuando los leía, ya los había leído antes, y al estar leyéndolos otra vez para prepararme para la prédica, el Señor siempre nos está revelando cosas nuevas. Amén. Es tan maravilloso el Señor. Sí. No deja de sorprenderme, cada día me maravilla más el Señor. Nos enamora con su palabra. Bendito es el Señor. Aleluya. Sí, mis hermanos. Entonces, de lo que se trataba la prédica pasada era de, si ustedes recordarán, o para los que la vieron, los que no la han visto, los invitamos a verla. Después está en la página de YouTube de la iglesia, también en Facebook, para que la vean. Pero hablábamos de cómo es importante dejar todo en las manos de nuestro Señor, de que no importa lo que estemos pidiendo, aunque nuestro entendimiento sea algo bueno, según nuestro propio criterio, es necesario, es siempre, absolutamente necesario dejarlo en las manos de nuestro Señor y decirle que sin pedirle que se haga su voluntad, porque solo Él sabe qué es lo que nos conviene. Nosotros podemos estar pidiendo algo que pensamos que es bueno, agradable a sus ojos, pero nosotros no podemos ver más allá.
en lo que va a pasar. No sabemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Solo el Señor sabe en su infinita misericordia. Entonces de eso hablábamos, de que es importante siempre, en toda oración, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, a siempre, siempre decirle al Padre, hágase tu voluntad. Padre, hágase tu voluntad. No la nuestra, no la mía, la del Señor. Amén. Amén. Bendito es nuestro Dios. Entonces, pero hablaba de, o pensaba mientras estudiaba esa palabra, que también hay otra parte de este tema, o esta palabra de hágase tu voluntad. Porque a eso nos referimos cuando estamos orando por algo que queremos que suceda en el futuro, por algo que estamos deseando, sea para nosotros, sea para nuestra familia, los hermanos en Cristo, cualquier cosa que no ha sucedido y queremos que pase a futuro. Se lo ponemos en las manos a nuestro Señor y le decimos, hágase tu voluntad. Pero hay otra parte muy importante también, que es en el diario vivir. ¿Cómo saber que estamos actuando, que estamos viviendo, que estamos pensando, que estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad? De eso es de lo que se va a tratar esta palabra, para que sea de gran bendición para todos los hermanos en Cristo, de crecimiento espiritual, de revelación, de salvación para esas almas que todavía están en tinieblas, que no han venido a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Que sea nuestro Señor redarguyéndoles, y que lo que a mí me falte, el Señor lo ponga en sus mentes, en sus corazones, pues Él es infinitamente poderoso y su Santo Espíritu trabaja de maneras maravillosas. Precioso es el Señor. Entonces lo dejamos en sus manos. Pero entonces estos versículos que acabamos de leer en Colosenses capítulo 1, se trata de ir entendiendo cómo discernir la voluntad de nuestro Señor, la voluntad de Dios. Y discernimiento quiere decir entendimiento, poder comprender cuál es la voluntad de nuestro Señor, discernirla. Entonces, en estos versículos aquí, Pablo les escribía a los hermanos en la iglesia de Colosia, a los colosenses, y les decía, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estaba hablando, y esto es importante, tenemos que estar siempre en oración por nuestros hermanos. No es solamente responsabilidad u obligación de los pastores o los líderes de orar. Claro que para eso hemos sido llamados, pero no solamente los líderes tienen ese llamado a orar por los hermanos. Todos debemos estar orando para que seamos llenos de ese conocimiento, llenos de que el Señor nos dé esa sabiduría, esa inteligencia espiritual que solo proviene de Él. A pedir avivamiento por la iglesia que está pasando momentos tan difíciles, tanta apostasía que hay, mis hermanos, tantas cosas horribles que se están viendo y que todos sabemos que va a suceder, y cosas peores aún, porque así está escrito. Pero también para eso Dios nos ha levantado. Dios ha levantado y seguirá levantando más ministros, evangelistas, predicadores, pastores, pastoras, misioneros, todos, y tenemos que pedirle sin cesar que mande más obreros para su mies. Porque es importante todo eso para que se lleve a cabo lo que está escrito, que toda criatura debe de escuchar el Evangelio y la palabra de nuestro Señor antes de su segunda venida. Aleluya. Pero bueno, entonces hablábamos de que aquí les decía que pedía para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, porque para esto hay que tener una verdadera comunión con el Señor para ir aprendiendo a discernir cuál es la voluntad de nuestro Señor. Cuando recién venimos a los caminos del Señor, muchas cosas nos pueden parecer difíciles o en algunas ocasiones hasta imposibles. Aun cuando vengamos de otras, de doctrinas, religiones, de hombres en que se supone
que debemos de tener fe, pero realmente no es esa la verdadera fe. Cuando yo vine a los caminos del Señor me maravillaba de ver cómo el Señor iba transformando mi vida y de saber el verdadero significado de la palabra fe. Fe, cuando completamente puedes estar tranquilo sabiendo que el Dios Todopoderoso está en control y que no importa lo que estés pasando, no importa. Él está ahí. Él nunca dijo que sería fácil, ¿verdad? Dijo que Él iba a estar con nosotros cada día de nuestra vida. Eso es lo que hace la gran diferencia. Amén, gloria al Señor. Y dice aquí en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Fíjense bien, como es digno del Señor. Eso es algo grande, eso no es cualquier cosa. Porque nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra sin pecado, sin mancha. Y Él nos vino a poner el ejemplo. Él quiere que caminemos conforme Él nos mostró, como es digno del Señor, dice aquí, agradándole en todo. Y si usted, mi hermano, mi amigo, está ahorita leyendo su Biblia y tiene ahí, póngale ahí una rayita donde dice ahí, en todo, agradándole en todo. No es solamente en lo que queremos, no es solamente en lo que nos conviene, porque para eso somos muy convenencieros. Oh, no, es que la palabra dice aquí y aquí y aquí así, y la acomodamos a como nos conviene a nosotros para hacer las cosas más suaves, más convenientes a lo que nosotros pensamos y opinamos. No, Señor, no es conforme nosotros queremos, es conforme el Señor nos ha enseñado y conforme está en su palabra, agradándole en todo. No solamente en nuestro interior, que claro que el Señor ve y sabe lo que pasa en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Él escudriña mente y corazón, pero no es suficiente agradarle en lo interior. Claro que el verdadero cambio empieza desde adentro, pero para que sea un cambio completo, tiene que ser todo por dentro y por fuera. Si no, está a la mitad. El Señor lo quiere todo completo, dice aquí, agradándole en todo. No solamente en cómo pensamos, sino también en cómo actuamos, en cómo vestimos, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos. En todo, mis hermanos. Y dice aquí enseguida, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto de llevando fruto se refiere a tus acciones, a lo que tú estás haciendo, a lo que la gente puede ver, porque la misma palabra dice, por sus frutos los conocerán. Cuando hablamos y ya el pastor nos ha traído prédicas acerca de los falsos profetas, de las falsas doctrinas. Y el Señor nos anticipó desde un principio que eso pasaría. Él nos lo dejó dicho para que estuviéramos alerta, que eso pasaría, que se levantarían personas que serían engañadores de la palabra. Pero también nos dijo, por sus frutos los conocerán, por sus frutos. Tenemos que ver esas personas, qué es lo que hacen, cómo predican, cómo viven. No solamente es lo que se predica en un altar, en un púlpito, es toda la vida de uno, cómo honramos a Dios en nuestro diario vivir. No solo en la iglesia, sino en la calle, en la casa, en el trabajo, en todo, hasta en las cosas que escribimos en las redes sociales, lo que compartimos. Un siervo de Dios, un hijo de Dios, un cristiano verdadero, no va a andar poniendo cosas sin sentido en sus páginas de Facebook, cosas vanas que en nada edifican, y mucho menos cosas que ya se van más allá de eso, que son, porque de todo hay, mis hermanos. Se queda uno tan sorprendido de ver cómo no, ni siquiera encuentro ahorita la palabra que estaba buscando para describirlo, pero es algo, no es honroso, no es digno de nuestro Señor que alguien que se llame hijo de Dios o hija de Dios esté poniendo chistes o compartiendo, aunque no haya sido esa persona la que lo creó, o hay estas cadenas que se hacen, que se comparten cosas con doble sentido, cosas con malas palabras, groserías, maldiciones, tantas cosas que se supone, ellos pienso yo, lo comparten porque es chistoso a los ojos del mundo o cualquier cosa, pero nosotros no somos
parte del mundo. Estamos en este mundo, dijo el Señor, pero no pertenecemos a este mundo ya. Desde el mismo momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos pueblo apartado para el Señor Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que ver cómo nos comportamos desde cosas tan simples como esas. Aleluya. Y voy a hacer una pequeña pausa aquí antes de seguir con el versículo 11, porque estamos hablando de los frutos. Y la palabra nos habla de los frutos del Espíritu, que quiero tomar un momento para ir a verlo. Y eso está en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Entonces, mis hermanos, a ver... Amén, gloria a Dios. Momentito, aquí lo tengo en mi... Amén, gloria al Señor. Ok, me dicen cuando lo tengan, yo ya lo tengo aquí en mi Biblia. Ok, 5:22, Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjense bien, ese último versículo, el 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. También eso nos dice muchas cosas. Ya no es como nosotros queremos. Ya no es conforme a la carne, no es conforme a nuestros deseos, es conforme al Espíritu, al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que tenemos que aprender cada día a tener más comunión con Él para saber discernir y abrirnos a tener esa sensibilidad para escuchar lo que nos está diciendo, porque el Señor se comunica con nosotros de muchas maneras, muchas. Y quería hacer referencia a estos frutos del Espíritu, porque todo esto es lo que encierra, lo que nos hace ser diferentes, lo que nos hace ser ese pueblo apartado para Dios. Pero sobre todo poniendo énfasis en esto aquí, de que no es conforme a la carne, no es conforme a las pasiones ni a nuestros deseos, porque desde el momento en que vamos a las aguas bautismales, desde el mismo momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, le damos permiso al Espíritu Santo que entre en nosotros. Y cuando vamos y hacemos público que somos siervos del Señor Jesucristo y vamos a las aguas bautismales, cuando nos sumergimos, eso también ya el pastor nos ha traído palabras sobre el bautismo, nos sumergimos y ahí muere nuestro viejo yo. Salimos del agua y resucitamos junto con Cristo a una nueva criatura. Nuevas criaturas somos. Entonces no podemos andar conforme a los deseos de la carne. Entonces esos son los frutos de lo que se refiere aquí. Y tampoco quiere decir para que no haya ninguna confusión, tampoco se refiere a que por obras. No es por las obras que somos salvos. Las obras son producto de nuestra obediencia al Señor. Las obras son fruto de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro discernimiento de la voluntad de Dios. Es lo que viene. Es lo que nos lleva a ese otro nivel. Y es lo que las otras personas pueden ver y fijarse y decir, no, pues este hermano, esta hermana, cómo empezó o cómo Dios se ha ido glorificando, cómo le ha ayudado a crecer espiritualmente. Pero y todo eso y toda la gloria y la honra siempre es para el Dios Todopoderoso. Siempre. De eso no cabe duda. Pero lo que a nosotros nos toca es poner esa disponibilidad, esa obediencia para que el Señor pueda hacer su voluntad en nosotros y para que nosotros tengamos el discernimiento de saber cómo actuar y que vayamos haciendo las cosas conforme a su perfecta voluntad. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Y dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, fíjense bien, con todo poder,
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ok, vayamos por partes. Aquí 2 veces se habla del poder. Dice, con todo poder, y luego habla de la potencia de su gloria. No estamos hablando de un Dios chiquito. No estamos hablando de un Diosito. Yo sé que muchas, porque yo misma lo hacía, antes de conocer al Dios verdadero, poderoso Dios de Israel. En mis rezos, porque eso era lo que eran rezos, o cuando yo estaba pidiéndole cosas al Señor o hablaba de Él, decía Diosito, porque muchas veces tendemos a minimizar las cosas para que se escuchen como de cariño, ¿verdad? Bueno, y yo hablo muchas veces con diminutivo porque me gusta hablar con cariñosamente, pues. Pero cuando entendí lo poderoso que es nuestro Dios, no es posible, no me es posible decirle Diosito, porque es como si lo estuviera minimizando. Y Dios es grande, grande en potencia de gloria, dice aquí. Entonces, para los amigos que que todavía no comprenden bien toda la palabra, o para no sé si tal vez los mismos hermanos no habían puesto atención a esta parte, no es Diosito, mis hermanos, es el Dios todopoderoso de Israel. Amén, sí, gloria al Señor. Entonces nos revela aquí que nuestro Dios es poderoso. Dice aquí, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y esto me recuerda un versículo precioso en 2 de Timoteo, me parece que es 1:7. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu de nuestro Señor de poder nos lo ha dado a nosotros. Entonces no debemos dudar que el Señor puede hacer cosas grandes en nosotros si tan solo nos disponemos para hacerlo, porque no somos nosotros, es Él. Si yo estoy parada aquí predicando y llevando la palabra del Señor, no es en mis fuerzas, no es con mi espíritu, ni es porque yo sepa mucho, no. Todos los días es un continuo aprendizaje, pero estoy aquí porque el Señor siempre me recuerda, no te he dado un espíritu de cobardía, no te he dado un espíritu de cobardía. De la palabra de Dios dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Está en Apocalipsis 22:8. Ya hubo una prédica sobre eso también. Entonces, no podemos decir, no, yo no puedo. No, eso es, no. Claro que sale uno de su zona de confort, de su burbuja de ¿cómo se dice confort? De estar en lo que es cómodo para ti. Sí, de no salir más allá de esa área que tú tienes, que no te empuja a hacer nada más allá. Pero es el Señor el que te está llamando. Es el Señor el que te está diciendo, tú puedes, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Yo te llamé por algo, no te llamé para darte todos estos dones, no te llamé para darte todo este conocimiento y para que tú te lo quedes tú solo. No, Señor, el Dios que nos sacó de las tinieblas nos manda a compartir su palabra. Él dice, id y hacer discípulos. Esa es parte de la gran comisión, llevar la palabra a todas partes del mundo, predicar en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Siempre. Entonces no podemos simplemente hacer nada. Es el Señor que nos impulsa con ese espíritu de poder que nos ha dado, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús de Nazaret, para su gloria y su honra. Amén, sí, Señor. Y la última parte de este versículo dice, para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra, para los que no la saben, es poco usual y suena un poquito rara. Bueno, cuando yo la leí, pues no sabía qué era, ¿verdad? Es parte del estudio, del escudriñar la palabra. Pero longanimidad tiene que ver con la perseverancia y combinada con el buen ánimo para hacerle frente a los obstáculos y a las adversidades. En otra referencia encontré que decía, es tener paciencia, o es la paciencia que debemos tener con personas difíciles.
está pensando ahorita en alguien, mi hermano, mi hermana, que dice, oh, pero es que es difícil esta persona, o este hermano, o esta hermana, y a veces hay roces, pero el Señor no nos ha llamado para ninguna confrontación. El Señor nos manda a que oremos los unos por los otros, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí en estos versículos nos da la referencia de que tenemos que orar para que seamos fortalecidos con su poder, para que tengamos paciencia, para que tengamos longanimidad, para cuando vengan estos momentos difíciles, esos momentos de adversidades que siempre hay. Entonces a eso es a lo que se refiere longanimidad. Otra palabra para eso sería clemencia, generosidad, benignidad. Entonces, bueno, siempre aprendemos cosas nuevas. Amén, amén. Sí, gloria al Señor. Y entonces, mis hermanos, lo que estábamos hablando también aquí es que, ¿cómo van a decir, ok, sí, todo eso está muy bien, muy bonito, es la palabra de Dios, pero cómo lo llevamos a la práctica en el diario vivir? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad del Padre? Y quiero decirles que depende de la situación, depende de muchas cosas. Hay situaciones en las que ni siquiera tiene uno que pensar mucho, porque sabes los mandamientos del Señor, sabes lo que está en la palabra. Bueno, y si no lo sabes, te invito a que la leas para que sepas. Entonces, eso es lo que nos va abriendo los ojos, el conocimiento. Dice mi hermana Alondra, Dios la bendiga, el conocimiento tiene poder. Y el Señor, paréntesis, el Señor está haciendo cosas grandes con ella, para su gloria, para su honra. Sabemos que la mano poderosa de Dios se está moviendo en nuestra familia de una manera grande, y lo digo para testimonio de que las oraciones siempre son escuchadas. Tal vez no es en el tiempo que uno quiere, pero es en el tiempo de Dios. Y yo sé que mi Señor va a hacer grandes cosas con mi familia. Y Dios bendiga la vida de mi hermana Alondra, que quiere saber más y más cada día de la palabra de nuestro Señor. Y ella sabe que, porque esta frase se la escuché a ella hace unos días, que el conocimiento tiene poder, y es verdad. Cuando tú ya conoces de la palabra de Dios, eso tiene poder y también tiene responsabilidad. Porque ahora ya tú sabes, antes estabas en tinieblas, antes no sabías. Pero cuando vienes y lees y conoces al Dios Todopoderoso, no al que te pintan allí así como si fuera un Dios lejano que hizo milagros en un tiempo, no como ese Jesús que te pintan en imágenes, en cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. No, ese no es el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso es el que tú encuentras en tu corazón, el que se mueve en tu vida para hacer milagros sin verles, sin tener que arrodillarte ante una imagen, ante un crucifijo, ante nada. Por eso es que es tan poderoso nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Y entonces hablábamos de que unas cosas son sencillas de discernir o de saber. Por ejemplo, solo se me viene a la mente, si estás en una situación y para salir de un pequeño, mediano problema o grande como sea, tienes que decir una mentira, y tú estás, oh Señor, pero es que, bueno, si es una mentira piadosa. No, las mentiras no son piadosas, las mentiras son mentiras. Entonces, en ese aspecto es fácil. La palabra dice, no mentirás. Entonces, si tú mientes, aunque sea una mentira chiquitita o como sea, o por una buena razón o obra, como tal vez uno podría decirse en la cabeza para excusarse, no estás haciendo la voluntad del Padre, no la estás haciendo. Entonces, tú te dices a ti misma, no, porque podemos ser tentados y los pensamientos vienen a la mente. El Señor Jesucristo fue tentado, pero tenemos el Santo Espíritu que nos ayuda a resistir. Y por eso es que tenemos que estar siempre en oración, para tener ese crecimiento espiritual, esa fortaleza que Dios nos da, de que aunque vengan las tentaciones a nuestra mente y a nuestra vida, las desechemos y no le demos lugar al diablo pecando. Entonces, pues no digas esa mentira y ya.
Si eso te va a acarrear, tú piensas algún otro problema o cualquier cosa, el Señor se va a glorificar ayudándote de otra manera. Amén. Porque tú lo estás honrando al no decir esa mentira. Amén. Si en tu trabajo te piden que mientas, porque a veces esto sucede, de que como la mentira se ha vuelto parte de la vida, de la sociedad y se llega a ver a veces normal, no se le da importancia y tal vez tu jefe pueda decirte, pues diles esto o diles lo otro para excusarse. No, tú sabes que es una mentira y tú dices, pero es que mi jefe me está diciendo, me voy a meter en problemas, me pueden correr. Pues tú, con el poder que Dios te ha dado, le dices de forma respetuosa que tus creencias no te permiten eso. No te lo permiten y al hacer eso tú le estás dando honra, gloria a Dios y Dios se va a alegrar y su corazón se va a gozar, se va a llenar de gozo de saber que tú estás poniendo lo primero antes que tu trabajo. Y si dices, oh, pero es que me pueden correr. Para empezar, si tú estás diciéndole respetuosamente que tus creencias no te permiten decir mentiras, no pueden correrte. Esto es discriminación. Y si eso sucediera y Dios lo permite, tal vez el Señor tiene algo mejor para ti. Amén. El Señor cierra puertas y abre 2 o 3 ventanas grandes. Aleluya. Porque solo Dios sabe los caminos. Dice la palabra, sus caminos son misteriosos, sus tiempos son perfectos. Amén. Entonces, solo daba este ejemplo, estas ilustraciones, porque es sencillo en esos aspectos saber cuál es la voluntad de nuestro Señor. Es tan sencillo como recordar los mandamientos de nuestro Dios. No mentir, no robar, no dar falso testimonio, honrarlo, ponerlo por sobre todas las cosas, no rendirle culto a dioses ajenos, a imágenes, a todo eso. Muchas cosas. Si no has leído los mandamientos, está en Éxodo 20. Ahí los puedes leer. Y hay otras, muchas. Toda la palabra está llena de mandatos y enseñanzas de nuestro Señor. Es la guianza, este libro precioso y maravilloso que es la Biblia, mis hermanos. Este libro es la guía que todo ser humano necesita para tener ese conocimiento que es el que nos va a llevar a esa vida eterna. Este es el libro de libros, no hay ningún otro. Amén. El libro que más se vende, que ha sido traducido a más idiomas en todo el mundo, que se vende más, pero me gustaría también que no solo se vendiera más, sino que se leyera más, porque muchos lo compran y lo dejan por ahí arrumbado o abierto ahí a la entrada, en, no sé, Salmo 23 o qué sé yo, pensando que eso los está cubriendo de todo peligro o de cualquier cosa, o que eso no trae salvación. De nada te sirve una Biblia en tu casa abierta si no la estás usando, si no la estás utilizando para conocer a tu Creador, al que te dejó la guía. Este es ese mapa, esa brújula que nos lleva a nuestro Señor. Aquí está todo escrito lo que debemos saber. No hay nada y es suficiente. La palabra de Dios dice que este libro es suficiente, no se necesita nada más. Si un ángel se te apareciera y dice, dándote otra doctrina diferente a esta, anatema sea, maldito sea. No es lo que nuestro Señor nos enseñó. Y eso es lo que hacen las religiones. Le agregan, supuestamente están basadas en la Biblia, pero tienen otros libros, o catecismos, o el libro tal, o muchos. Aunque eso es otro tema grande para otra prédica y otro momento. No quiero desviarme tanto del tema de hoy, pero bueno, todo eso es importante. Así que esta es la palabra. Léanla. Ahí van a saber qué es lo que Dios quiere de ti. ¿Cómo puedes saber cuál es su voluntad? Otras formas en las que el Señor se comunica con nosotros para que nosotros discernamos su voluntad puede ser por sueños, puede ser a través de la oración. Dios te quebranta. Puede ser, como testificaba yo,
el domingo pasado cuando traje mi testimonio acerca del nacimiento de mi hija, como el Señor en ocasiones me ha hablado, cuando yo hago la oración y abro la Biblia y a donde el Señor me lleva, ahí me quebranta, me enseña, me muestra. Le digo, Señor, no sé qué hacer con esto, ayúdame, quiero saber cuál es tu voluntad. Y el Señor te escucha siempre. Si no es de esa forma, por medio de algún hermano, te puede hacer saber su voluntad. Y esto me recuerda a otra anécdota. Y las anécdotas son buenas porque son ejemplos, nos ilustran. Entonces, estaba tratando de no hacer muy larga la palabra, pero no quiero reservarme todas estas cosas que el Señor me está trayendo a la mente. Hubo una ocasión en que el Señor llamó a mi hermana Selene a hacer un ayuno. Se lo estaba poniendo en el pensamiento, la empezó a inquietar. Así el Señor se comunica contigo. Y ella nos comentó, y sí, amén, gloria a Dios, vamos a orar. Ella sabía que tenía que hacer ese ayuno, pero no sabía de cuántos días. Y eso es importante también. Digo, hay otras ocasiones en que también es válido que si no lo sabes, lo empieces igual y le pidas al Señor que Él te diga cuándo, hasta qué día vas a parar. Esos son otro tipo de ayunos. Es válido también. Pero mi hermana quería saber cuántos días era lo que el Señor la estaba llamando a ayunar. Y estábamos en oración, creo que fue después de una prédica, estábamos en oración aquí los hermanos. Y yo no sabía lo que mi hermana estaba pensando o lo que le estaba diciendo al Señor. Yo estaba en mi oración, pero de repente sentí, se me vino. No puedo decir que escuché una voz audible, son solo pensamientos que el Señor te manda. Y no que el Señor no pueda hacerte escuchar su voz, también puede. Bien puede, Él puede cualquier cosa si esa es su voluntad. Y entonces sentí en ese momento, sentí en mi cabeza, el pensamiento se me vino de 3 días. Y yo estaba, yo no estaba esperando eso. Mi hermana, al mismo tiempo después, pues ya platicándolo, lo supimos, al mismo tiempo que yo estaba orando, mi hermana estaba pidiéndole al Señor que le revelara de cuántos días era el ayuno. Yo estaba en mi oración, otra cosa, no recuerdo qué era, solo sentí eso. Y lo dije en voz alta, 3 días. Y ahí el Señor le contestó a mi hermana cuál era su voluntad. Le estaba diciendo que quería que ayunara 3 días. Bendito es el Señor, poderoso es nuestro Dios que nos escucha. Entonces, en cuanto mi hermana escuchó que yo dije 3 días, esa era la respuesta que estaba esperando. Dios la quebrantó, oramos, gozamos, le dimos gracias a nuestro Señor porque es fiel, el Señor es fiel. Tan solo basta que tú dispongas tu corazón. Y Él hace maravillas. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Esa es otra forma que el Señor tiene de mostrarte cuál es su voluntad. Otra cosa también que se me viene al pensamiento, y la dije hace un momento, es por sueños. Pero permítanme un momentito, mis hermanos. Aleluya, bendito el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Dios Todopoderoso. Amén. Por medio de sueños es una manera muy efectiva. Bueno, todas las maneras que el Señor tiene son efectivas. A lo que me refiero es a que en mi vida personal Dios se ha comunicado de muchas formas, pero los sueños han sido una parte muy, muy importante en cómo yo me convertí, en cómo Dios me hizo crecer. Y bueno, tenemos que tener cuidado también, porque no todos los sueños vienen de nuestro Señor. El enemigo tiene poder, tiene miles, millones tal vez de demonios que trabajan, que son les digo yo, sus achichincles. El Señor lo reprende en esta hora. Amén. Así como Dios tiene ángeles ministradores, diferentes rangos de ángeles, el enemigo tiene también su escuadrón, sus ángeles, unos de mayor rango, menor rango, pero todos están siempre viendo de qué forma atacar a la iglesia, a los hermanos, para hacerlos caer. Y muchas veces nos ponen sueños, nos meten sueños, unos sueños nos confunden, otros son de verdad, tú inmediatamente sabes que no vienen del Señor y reprendes. Cuando haya un sueño que no estás seguro, ora, el Señor se va a glorificar. Y si ve que tú quieres buscarle, que tú quieres saber cuál es su voluntad, eso le agrada al Señor y por supuesto que te va a escuchar. Sí, amén. Y otros sueños, el Señor y pídele al Señor ese discernimiento de su palabra, de los sueños. Yo a veces cuando oro y me acuerdo de José, el hijo de Jacob,
que después fue Israel, como el Señor le dio ese espíritu de poder interpretar los sueños, como a Daniel, como a otros. Pero yo oro y le pido al Señor ese discernimiento, es que me dé ese espíritu que tenía José para discernir los sueños, porque es importante. Yo quiero que cuando el Señor me da un sueño, yo saber que viene de Él, y aún mayor, o sea, saber discernirlo, saber qué es lo que me está tratando de decir. Pero lo que quiero compartir con ustedes sucedió cuando yo acababa, y tiene que ver con un sueño. Yo acababa de aceptar a nuestro Señor Jesucristo en mi corazón, por así decirlo, aunque todavía no lo hacía público, ni me congregaba, ni nada. Yo solamente a través de la palabra y como Dios me fue guiando, entendí que había vivido equivocada toda mi vida. Y caí de rodillas un día, me acuerdo muy bien, fue un 10 de diciembre, aquí solita yo en la casa, desde el 2017, 10 de diciembre del 2017, me acuerdo, no se me olvida esa fecha. Fue el día en que yo caí de rodillas, y en mi corazón, y con las palabras que Dios me dio a entender, porque yo no había no sabía exactamente cómo era la oración de la fe. Mi esposo, Dios lo bendiga, había estado tratando de evangelizarme por mucho tiempo, pero yo no escuchaba. Y ya en algún otro tiempo daré mi testimonio de mi conversión. Esta es solo una pequeña anécdota que tiene que ver con este sueño, porque yo ya había aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Yo ya había, empecé y me deshice de imágenes, de crucifijos, de todas las imágenes que tenía. Y aunque nunca fui muy dada a tener imágenes de santos, sí tenía de la Virgen de Guadalupe, y esto que fue lo que más me costó trabajo, y también ese es tema para otra prédica. Pero me deshice de todo eso. Yo quería agradar al Señor y quería que Él me mostrara su camino, pero al mismo tiempo como que quería y no quería, ¿ya? Porque yo sabía en el fondo yo sabía que esto venía con responsabilidades, y a nadie le gusta tener responsabilidades extras. Bueno, no a todos nos sentimos muy cómodos en nuestra área de confort que hablaba hace ratito. Entonces yo no quería congregarme. Yo le dije a mi esposo: sí, yo acepté a nuestro Señor, ya me deshice de todas estas imágenes, voy a leer su palabra todos los días porque quiero conocer más y más a mi Señor, pero no me voy a congregar. Yo decía, no voy a ir a ninguna iglesia, con que yo siga la palabra de Dios, con que yo lea la Biblia es suficiente. Eso era en mi entendimiento, eso era lo que yo decía. Pero el Señor tenía otros planes, porque el Señor siempre, nuestros planes no son los planes del Señor, dice su palabra. Y Él es sabio, Él es infinitamente sabio. Y yo pienso, pensando bien en todo esto, creo que no, parte de la razón por la cual yo no quería congregarme es porque en el fondo sí tenía miedo al rechazo de la familia. Pues sí, porque es fuerte. Es fuerte que sentirte rechazado cuando tú vives en un ambiente donde siempre has querido agradar a todos, donde te han enseñado a estar bien. Yo en mi caso, que siempre he tratado de estar bien con todos, o sea, y sentir y pensar que me pudieran llegar a rechazar si yo empezaba a congregarme en una iglesia o esto y lo otro, sí, me detenía. Y yo decía, pues no creo que eso sea necesario, con que yo lea la palabra y ya, y haga las cosas conforme a lo que Dios me manda, es suficiente. Y un día, hablando de esto con mi esposo, me dice, bueno, pero la palabra de Dios dice que tienes que congregarte, porque Pablo mismo lo escribió en uno de sus libros. Y no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y él me lo dijo porque yo le decía que yo no quería ir a ninguna iglesia. Bueno, pues aún así, aún sabiéndolo, porque él me lo dijo, yo seguía en que yo solo voy a leer su palabra y no voy a congregarme. Pero una noche el Señor me mandó su mensaje, bien clarito, claro, no había duda. Lo supe inmediatamente cuando desperté. En mi sueño, yo me veía en medio de una congregación. Era una congregación grande, había muchas personas, muchas. Tantas que cuando yo empecé a hablar, recuerdo que tenía que alzar mucho la voz para que me alcanzaran a escuchar los que estaban
hasta atrás. No tenía un micrófono en la mano. Pero lo grande de ese sueño y lo que movió mi corazón de madre, porque fíjense que el Señor en su infinita misericordia y sabiduría sabe por dónde llegarnos. Amén. Él sabe, bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias. Yo me vi en ese sueño con mi hijo Alex. Mi hijo Alex, que en ese entonces pues tenía, no sé, ya hace de esto que 3 años, va a cumplir 22 años, pero él ha tenido una adolescencia difícil, por así decirlo. Pero yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas con él, porque mi hijo, como siempre lo digo, está apartado para Cristo en el nombre poderoso de Jesús, y se lo digo a él siempre cuando le doy mi bendición que va a salir, y se lo recuerdo porque lo creo grandemente en mi corazón. Pero bueno, en ese sueño yo me veía con él. Él estaba junto a mí y yo estaba dando mi testimonio en medio de la congregación, y lo que me impactó fue ver que mi hijo no solo estaba ahí conmigo, cuando él me veía hablar, cuando él estaba escuchando lo que yo estaba diciendo y de las grandezas que yo estaba testificando de nuestro Dios. En el sueño yo recuerdo muy bien que veía a mi hijo con lágrimas en los ojos. Dios lo estaba quebrantando, Dios lo estaba haciendo entender, Dios le estaba quitando esa venda espiritual, Dios lo estaba acercando a él, Dios lo estaba llamando, pero sobre todo mi hijo estaba escuchando y estaba dejando que el Santo Espíritu de nuestro Dios obrara en él, abriéndole su corazón a nuestro Dios. Porque mis hermanos, cuando alguien que ha estado renuente a la palabra y que ha tenido una vida difícil y que no quiere saber de las cosas de Dios, cuando te llega la palabra y cuando Dios te quebranta, de verdad, hay un cambio total en ti, y no puedes más que caer de rodillas, llorar, clamar a nuestro Señor, pedir misericordia, pedir perdón, pedir ayuda. Y yo esas lágrimas que veía en mi hijo, supe lo que eran, supe lo que significaban. Oh, yo estaba tan feliz en ese sueño, y cuando desperté, ya hasta ahí se quedó. Ya yo estaba testificando y él lloraba de emoción al verme, al escuchar las palabras que yo estaba diciendo. Y el Señor me despertó, y me desperté sabiendo exactamente lo que Dios me estaba diciendo, cuál era su voluntad, que no era la mía. Mi voluntad era solo leer la Biblia y quedarme ahí, muy tranquilita en mi casa, leyendo y aprendiendo de Dios, y sin ningún problema, ¿verdad? Nadie me iba a decir nada, o que tú eres de los volteados, que ya te lavaron el cerebro, que ya esto, que ya lo otro. Y sí, bendito sea el Señor, no solo me lavó el cerebro, me lavó completita, porque lo necesitaba. Gloria a Dios. Entonces supe y me desperté y dije: bendito sea, Señor, gracias Señor, por hacerme ver lo que no he querido ver. Gracias por este sueño, gracias por revelarme lo que es tu voluntad. Ayúdame, Señor, ahora. Y así fue como entonces le dije a mi esposo: sí, quiero congregarme. Necesito, ahora era una necesidad que tenía, porque el Señor me había revelado cuál era su voluntad para mí, para mi familia, y que Él un día iba a obrar milagros en mi hijo, y sigo esperando esa promesa, y no hay día que no ponga yo a mi hijo en sus manos y que no le recuerde: Señor, acuérdate, mi hijo Alexis Eduardo está apartado para Cristo. Alexis Eduardo Cervantes es para Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Podrá estar en la situación en la que esté ahorita, cualquier cosa, solo el Señor sabe cuándo. Yo no tengo que esperar a verlo para creerlo, porque es por fe, mis hermanos, no por vista. Amén. Es por fe que nos movemos, y si el Señor ha prometido, Él va a cumplir, porque Él es fiel. Él es fiel y misericordioso, y ese gran amor de madre fue lo que Dios utilizó en mi vida para que yo me congregara. Así fue. Y yo ya le he contado esta historia a mi hijo Alex. Yo hablo con él siempre que puedo, siempre le estoy hablando, él lo sabe. Siempre le estoy hablando, y sí me escucha, tío.
no hace lo que no hace caso, ¿verdad?, de lo que yo le digo, y yo sé, es en su tiempo, es en su momento, el Señor va a trabajar con él, pero él sabe de todas las maravillas, y él ha visto el cambio, él ha visto lo que Dios ha hecho conmigo, con mi hermana, su tía, aquí en la casa, en la familia. Entonces yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas, y con todo mi amor de madre yo le doy gracias a mi Dios Todopoderoso por lo que va a hacer con mi hijo. Amén, gloria al Señor. Bueno, esta era ahora otra anécdota para comentarles de diferentes ejemplos de cómo el Señor se comunica con nosotros, cómo podemos nosotros discernir la palabra de Dios, cómo podemos discernir su voluntad, cuál es su voluntad, porque es importante, mis hermanos, que sepamos cuál es la voluntad del Señor. Y ahora vamos a ir, tengo unos poquitos, no muchos versículos aquí que quiero compartir. Yo he escuchado por ahí, no limites al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, amén. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Quiero que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 46. Mientras lo buscan, permítanme un momentito. Aleluya, bendito Dios. Gloria al Señor. Cristo. Yes, amén. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Estamos listos? Amén. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo. Cristo vive y viene pronto. Y pronto para muchos, puede ser demasiado tarde, diría por ahí un gran siervo de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Oh, lo tenemos y yo no lo tengo. Sí, ya aquí está. 46, Mateo 12, 46 dice, y vamos a leer hasta el 50. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiéndole él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel, fíjese bien en esto, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana y mi madre. Aleluya, gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios. El Señor, mi Señor es tan grande que siempre nos estaba ilustrando con todo su ejemplo, con todas sus anécdotas, con tantas parábolas, con cada cosa que Él decía. Él nos daba a saber cómo debíamos comportarnos, y en repetidas ocasiones está escrito que Él ponía énfasis en que siempre se hiciera la voluntad del Padre. Él mismo lo hizo en la prédica pasada hablamos de eso. Siempre pidiéndole al Padre que se hiciera su voluntad, no la de Él. Y aquí en estos versículos, mis hermanos, no se preocupen, no voy a entrar ahorita en el tema de María y los hermanos del Señor, que sí eran sus hermanos porque hay hermanos de sangre, hijos de María. Aunque la religión impuesta por hombres quiera tapar todo eso, está clarísimo. Una vez que el Señor te quita esa venda espiritual y que tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, puedes verlo. Y está en otro libro, los describe por nombre a cada uno. Y hay otros versículos que nos hacen saber que María sí tuvo hijos. Y bendito sea el Señor. Sí, fue madre de nuestro Señor Jesucristo y bienaventurada es y será siempre. Amén. Sí, Señor. Sí. Pero eso no quiere decir que se le debe rendir culto. En ninguna parte el Señor nos mandó a rendir culto. De hecho, aquí mismo en estos versículos está diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana y mi madre. El Señor considera a los que hacen la voluntad del Padre como de su familia. Esa es la clave. ¿Quieres ser parte de la familia de mi Señor Jesucristo? Haz la voluntad del Padre. Haz la voluntad del Padre. Amén, amén. Y bueno, aunque dije que no voy a entrar en esos temas, no porque son controversiales o porque no quiera hacer, cuando el Señor me lo ponga en el corazón traer una prédica sobre eso, la traeremos para su gloria y honra.
Amén. Y hablando de nuestro Señor Jesucristo también, si vamos rápidamente al libro de Juan, hay también ahí unos versículos preciosos que quiero compartir y están en Juan 14, 15. Por ahí, vamos a ver, un momentito. Gloria a Dios, hermanos, bendito es el Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Este versículo es precioso y está fácil de recordar. Si no se lo sabe, memorícelo. Es Juan 14, 15. Ni siquiera está tan difícil. 14 y luego 15, ¿verdad? Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un versículo pequeño, precioso y poderoso. Porque aquí nos está diciendo muchas cosas, aunque son pocas palabras. Aquí nos dice que no, prácticamente nos está dando a entender que no es suficiente decir que amamos al Señor, pero si por otro lado no hacemos lo que Él nos manda, no guardamos sus mandamientos, entonces no le amamos. Es así de sencillo, porque dice nuevamente, lo repetimos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces sí, podemos decir que amamos al Señor. Mientras no, ni para qué decir que le conocemos. Yo antes decía que Él tenía a Jesucristo en mi corazón. Eran discusiones. Bueno, Él no discutía, yo era la que me enojaba con mi esposo cuando antes de yo venir a los caminos del Señor, que Él me hablaba de la palabra de Dios. Yo le decía, ¿y tú quién eres para decirme que no tengo a Jesucristo en mi corazón? ¿Tú cómo sabes qué es lo que yo tengo en mi corazón? Es sencillo, es sencillo. No tenía a Jesucristo en mi corazón simplemente, hermano, porque no guardaba sus mandamientos. Así de fácil. Así quien quiera que sea que diga, no, si yo tengo a Jesucristo en mi corazón, sí, yo amo al Señor, o sí, sigues todos sus mandamientos. Todos estás en comunión con Él todos los días. Y no por esto quiero decir que no pecamos, estamos en un cuerpo corruptible. La diferencia es que estamos constantes en la oración para que nuestro Señor nos ayude y nos lleve a nuevos niveles espirituales. Entonces, ni para qué decir que amamos al Señor o que lo tenemos en nuestro corazón si no guardamos sus mandamientos. Así de sencillo. Este versículo solito tiraba al piso mi argumento. Bueno, yo no lo conocía en aquel entonces, ¿verdad? De que yo tenía a Jesucristo en mi corazón. Y si usted está como yo estaba, hermano, piénsele, mejor dele una oportunidad a mi Señor para que lo conozca. El Señor se glorificará grandemente en su vida. Y los otros dos versículos, que son los que siguen, el 16 y 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Gloria al Señor. Estos versículos, mis hermanos, son como la confirmación, por así decirlo, o el respaldo de lo que acabamos de decir, de que si no guardamos los mandamientos del Señor, no lo tenemos en nuestro corazón, no le amamos, simplemente porque no lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, porque no hemos recibido el Espíritu Santo. Una vez que tú aceptas al Señor como tu único y suficiente Salvador y Señor, no solo Salvador, sino Señor también, entonces es cuando entra en nosotros el Espíritu de verdad que habla aquí, el Consolador que va a estar con nosotros siempre. Claro que nosotros tenemos que estar en comunión con Él y guardándonos para nuestro Señor, tratando de siempre estar agradándole en todo, de hacer su voluntad, para que no nos quite su Santo Espíritu. Entonces, y otra cosa aquí que me llamaba mucho la atención es que dice aquí, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es nuevamente lo que yo decía hace un momento. Yo decía que que conocía al Señor, que tenía a Jesús en mi corazón. Hermano, amigo, nunca
Nunca había yo sentido la presencia del Espíritu Santo. No sabía qué era eso. Ni siquiera sabía que había un consolador. Nunca lo supe, nadie me dijo. Bueno, yo nunca leí la Biblia. Entonces, no se me dijo que ese Dios todopoderoso, que un día por amarnos tanto mandó a su Hijo a este mundo para salvarnos por medio de su gran sacrificio, cuando Él se fuera y ascendiera al cielo, y prometió mandarnos ese consolador. No nos iba a dejar huérfanos. No, yo no sabía muchas cosas que ahora que vine a descubrir poco a poco, y que podía ver yo, sentir la mano poderosa de nuestro Señor actuando en mi vida, haciéndome sentir de diferentes. Físicamente tiene el poder de hacerte sentir, hacerte vibrar, de hacerte sentir calientito aquí en tu pecho cuando el Señor te está hablando, cuando te está confirmando algo. El Señor puede hacer cualquier cosa, mis hermanos. Solamente es de guardar sus mandamientos, de estar en oración, en comunicación con Él, diaria. Y esto es algo que el mundo, aquí dice bien claro, no puede recibir. Cuando yo he platicado con familiares míos que no han venido a los caminos del Señor, y les platico de las grandezas que hace mi Dios, como yo he visto milagros, o sea, de primera mano, como he visto la mano poderosa de Dios moviéndose, y les platico de esa presencia del Espíritu Santo. En algunas ocasiones es como, no entiendo. Lo digo con todo respeto, sin querer ofender a nadie. Sé que no entienden de lo que estoy diciendo, porque se necesita llegar hasta este nivel de aceptar a nuestro Señor para sentirlo como hablamos. Pero en otras ocasiones, algunos familiares actúan como que sí saben de lo que estoy hablando y como que sí conocen del Espíritu Santo. Pero aquí la palabra me dice bien claro que no le conocen. No lo pueden ver ni sentir porque no lo conocen, porque el mundo no lo conoce. Cuando la Biblia habla del mundo, es todos los que no han venido a los caminos del Señor, todos los que no son hijos de Dios todavía, porque en las religiones y en general se piensa que todos somos hijos de Dios. Gran error, eso yo pensaba también. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de nuestro Dios. Creación, porque Él nos creó. Pero la palabra nos dice que hijos de Dios solamente son los que hacen la voluntad del Padre, los que guardan sus mandamientos y han aceptado a su Hijo. Esos son hijos de Dios. Los demás son parte del mundo. Y la palabra también nos dice que el enemigo, el diablo, Satanás, el Señor lo reprende en esta hora, está en dominio de este mundo, es el príncipe de este mundo. Es el que mueve todo el tejemaneje. Mundo, de hecho la palabra mundo quiere decir que es un sistema arreglado por el enemigo. Así que mis hermanos, ya para concluir, solamente quiero llevarlos a un último versículo para concluir esta prédica, y está en 1 de Juan 2:17. ¿Por qué debemos hacer la voluntad de nuestro Señor? ¿Por qué debemos hacer la voluntad de nuestro Dios? Miren, aquí está la respuesta. Bien sencillo. 2:17, ¿verdad? 1 de Juan 2:17, ¿lo tenemos? Aleluya. ¿No? Gloria al Señor. Un momentito, entonces los doy en lo que lo encuentran. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Ok, 1 de Juan 2:17 dice. ¿Ahora sí lo tenemos? Ok, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Es así de sencillo. Esto es por lo cual debemos hacer la voluntad del Padre siempre, o tratar de hacer la voluntad, porque queremos permanecer para siempre, me imagino. Bueno, yo no quiero terminar mi eternidad en un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Señor, me libre y tenga misericordia de mí, no permita que eso suceda y me mantenga en sus caminos. Y eso es lo que les espera a todos los que han rechazado la palabra de Dios,
que no han venido a los caminos de Cristo, que el Señor les habla y los está buscando y se hacen como que sí, como que no, como que sí, medio que sí quieren y no quieren. No se trata así. No hay puntos medios aquí. O es sí o es no. O vas por la puerta angosta que va a la salvación, o vas por la puerta ancha donde va la mayoría del mundo, que va directo a la perdición. Tú decides. Pero aquí Dios me dice, aquí nos dice en su palabra, todo pasa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese, mis hermanos, permanece para siempre. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor, mis hermanos. Pues esta ha sido la palabra que el Señor ha traído este día. Alabemos, glorifiquemos al Señor y no me queda más que decirles y desear que el amor de nuestro Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Cristo vive. Amén. Y a su nombre. Gloria. Gloria, gloria a Dios Todopoderoso. Te amamos, te bendecimos, Señor. Glorificamos tu santo nombre. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.